Universidad Bolivariana del Ecuador. Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación. Cátedra: Didáctica de la Lengua y Literatura. Estudiantes: Clara Matilde Zúñiga Sánchez, Katia Lorena Tipán Jiménez. Docente: Licenciada Lorena del Carmen Bodero Arizaga. Objetivos: establecer a partir de una estrategia didáctica para la asignatura de lengua y literatura, desde un texto de literatura ecuatoriana, el enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y macrohabilidades de la lengua. A continuación, elaboramos la estrategia didáctica para el tratamiento metodológico integrador a un texto de literatura ecuatoriana, según las etapas de la lectura y la producción textual. Obra literaria, tenemos La Laguna de Colta. Pertenece a la literatura oral ecuatoriana, tradición andina. Género literario narrativo, tipo de texto, leyenda. Y tenemos aquí el texto literario. Justificación del texto. El texto permite fortalecer la comprensión lectora y el reconocimiento de la tradición oral ecuatoriana, promoviendo la valoración de la identidad cultural, el análisis narrativo y el desarrollo del pensamiento crítico. Nivel educativo: séptimo año de educación general básica. La duración: 5 horas. Ya, a continuación tenemos la planificación microcurricular de la unidad 2. Institución: de la Escuela Rafael Morán Valverde de Salitre. Docentes: Clara Zúñiga y Katia Tipán. Grado: séptimo año de educación básica. Fecha de inicio: 16 de enero de 2026. Fecha final: 16 de enero de 2026. Tenemos aquí el aprendizaje de disciplina con el objetivo de aprendizaje. Objetivo general, codificado con el Código de Lengua y Literatura 6. Seleccionar textos demostrando una actitud reflexiva y crítica con respecto a la calidad y veracidad de la información disponible en diversas fuentes para hacer uso selectivo y sistemático de la misma. Tenemos aquí destreza con criterio de desempeño. Lengua y literatura con el código codificado 339. Generar criterios para el análisis de la confiabilidad de las fuentes consultadas. El indicador de evaluación con el código 351. Identifica, compara y contrasta fuentes consultadas en bibliotecas y en la web. Registra la información consultada en esquemas de diverso tipo y genera criterios para el análisis de su confiabilidad. En las estrategias metodológicas activas para la enseñanza y aprendizaje, tenemos en la prelectura, activación de conocimientos previos. Tenemos la técnica veo, pienso, me pregunto, predicción a partir de imágenes o títulos. Lluvia de ideas relacionada con el tema central. Exploración paratextual, análisis de elementos. Mapa semántico inicial. Tenemos las preguntas orientadoras. ¿Has escuchado alguna vez una leyenda sobre el origen de una laguna o un lago? ¿Qué crees que significa que un objeto brille como el oro en una historia? ¿Qué sabes sobre las lagunas de la provincia de Chimborazo o del Ecuador? ¿Por qué piensas que las personas mayores suelen contar leyendas? ¿Qué personajes crees que pueden aparecer en una leyenda ecuatoriana? Según el título, ¿de qué crees que trata la leyenda de la laguna de Colta? Tenemos también aquí la anticipación léxica y el propósito de la lectura. A continuación, en lo que es la lectura, tenemos la lectura activa, identificación de los personajes principales, secundarios, región y ciudad donde se desarrolla el evento. Lectura en altavoz dirigida por parte de los docentes y estudiantes. Lectura silenciosa comprensiva. Identificación de ideas principales y secundarias. Uso de organizadores gráficos. Formulación de preguntas durante la lectura. Inferencias textuales. Clasificación del vocabulario en contexto. Relectura enfocada.
análisis del vocabulario con apoyo del diccionario. Tenemos las preguntas orientadoras. ¿Quiénes llegaron al lugar antes de que existiera la laguna y qué llevaban consigo? ¿Qué suceso provocó que la paila se llenara de agua? ¿Quién fue Manuel Bueno y qué papel cumplió en la historia? ¿Qué ocurrió con la señora durante la madrugada? ¿Cómo se explica el origen de la laguna de Colta según la leyenda? En la poslectura, exponer su conclusión personal respecto a la veracidad de la leyenda. Búsqueda en portal web la existencia de lugares y personajes principales. Describir en una hoja de doble entrada en formato Word los personajes ficticios y reales. Realizar una síntesis de la lectura, leyenda, La Laguna de Colta en un párrafo. En materiales, recursos. En el texto narrativo, la leyenda La Laguna de Colta, Inca 1980. Hojas en blanco, imágenes, resaltador, borrador, lápiz, centro de cómputo, internet, computadoras, cuaderno de trabajo. Actividades de evaluación. Las técnicas, expresión oral, comprensión lectora, redacción de la síntesis. Los instrumentos. Facilidad con la que el estudiante se expresa y expone sus ideas. Llenado de la hoja de doble entrada en programa Word. Estructura del párrafo. En la planificación número 2, tenemos que la institución, la Escuela de Educación Rafael Morán Valverde, como docentes a Clara Zúñiga, Katia Tipán, el grado séptimo año de educación básica, la fecha de inicio el 16 de enero del 2016 y la fecha final el 16 de enero del 2016. En el aprendizaje disciplinar tenemos como objetivo el objetivo general de lengua y literatura, el código número 6, seleccionar los textos demostrando una actitud reflexiva y crítica con respecto a la calidad y veracidad de la formación disponible en diversas fuentes para hacer uso selectivo y semántico de la misma. En las destrezas con criterio de desempeño en lengua y literatura, codificada con el código 3.39, genera criterios para el análisis de la confiabilidad de las fuentes consultadas. En los indicadores de evaluación nos indica en lengua y literatura el código codificado 3.51 identifica y compara y contrasta fuentes consultadas en bibliotecas y en la web. Registra la información consultada en esquemas de diversos tipos y genera criterios para el análisis de la confiabilidad. J.2 y .4. En las estrategias de métodos activas para la enseñanza y aprendizaje, en el tema de la laguna de Colta, de lengua y literatura oral ecuatoriana, es una leyenda tradicional andina, donde el método es crítico, con enfoque comunicativo y comprensión lectora. Dentro de las estrategias, la lectura y el análisis de fuente mediante el proceso de prelectura, lectura y poslectura. En la planificación nos indica la activación de conocimientos previos sobre la leyenda ecuatoriana, con la técnica veo, pienso, me pregunto, a partir de un título que tenemos la leyenda de la Laguna de Colta, utilizando lluvias de ideas con elementos reales y ficticios del texto. La exploración paratextual, título, origen cultural, definición del propósito de la lectura y de la producción escrita, elaboración de un organizador gráfico con preguntas orientadoras. En la textualización, la lectura en alta voz dirigida por el docente, la lectura silenciosa comprensiva y la identificación de ideas principales y secundarias, donde obtenemos el reconocimiento de los personajes y el escenario del relato, la búsqueda guiada y las fuentes de web sobre la existencia real de la laguna de Colta. El registro de la información en un cuadro de doble entrada, donde tenemos personajes reales y ficticios.
y la redacción de una síntesis de una leyenda en un párrafo coherente. Y para la revisión, la relectura crítica del texto producido, la verificación de la coherencia, claridad y orden lógico de ideas, corrección ortográfica y gramatical, contraste de la información escrita con las fuentes consultadas, socialización de conclusiones y personajes sobre la leyenda y la veracidad de la leyenda. En los recursos o materiales que utilizamos textos impresos de la leyenda, imágenes, cuadernos, organizadores gráficos, pizarras, marcadores, computadoras y internet. Y en las actividades de evaluación, la observación directa, participación oral, organizador gráfico, cuadro comparativo, producción escrita y síntesis, lista de cotejo y autoevaluación. Esta es nuestra presentación para la asignatura de lengua y literatura. Muchas gracias. Y alguno de los dos lo va a matar y el otro cobra la muerte de Mateo. A ti tengo que luchar contra el infierno. Sí. Jura. Lo juro. Pueden morir. Pueden morir.